Alejandro se despertó con el sonido de un golpe seco en la puerta de su suite en el Palacio de Cibeles, en el corazón de Madrid. Su padre, don Enrique Vargas, irrumpió en la habitación con una carpeta en la mano, el rostro congestionado por la furia. ¿Has firmado esto sin consultarme?, gritó, lanzando los papeles sobre la cama, donde se revelaba un contrato de matrimonio civil con un hombre desconocido. Un entrenador militar llamado Carlos Ruiz. Un acuerdo falso para encubrir un escándalo que amenazaba con destruir la reputación familiar. Alejandro, de 28 años, heredero de una de las familias más influyentes en el sector inmobiliario español, se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la resaca de la noche anterior. Había sido una decisión impulsiva, tomada en un momento de pánico después de que un paparazzi lo capturara en una fiesta privada besando a un hombre. El contrato era una tapadera, un matrimonio de conveniencia para proyectar una imagen de estabilidad, mientras ocultaba su orientación sexual de la prensa conservadora y de su familia tradicionalista. Pero ahora, enfrentando la ira de su padre, se preguntaba si había cometido el error de su vida. Don Enrique, un hombre de 60 años con bigote gris y ojos que destilaban autoridad, se paseaba por la habitación como un león enjaulado. Esto no es solo sobre ti, Alejandro. Es sobre el legado Vargas. ¿Crees que puedes jugar con nuestra reputación? Ese tal Carlos Ruiz. ¿Quién es? Un mercenario que acepta dinero por fingir ser tu esposo. Alejandro tragó saliva, recordando cómo su abogado le había recomendado a Carlos, un exmilitar disciplinado, discreto y necesitado de fondos para pagar las deudas médicas de su madre. El acuerdo era simple, un año de matrimonio falso, apariciones públicas, y al final, un divorcio limpio con una compensación generosa. Esa misma tarde, Alejandro se reunió con Carlos en un café discreto en el barrio de las Letras. Carlos llegó puntual, vestido con una camisa ajustada que marcaba su físico atlético, resultado de años en el ejército español. A los 32 años, había servido en misiones en Afganistán y ahora entrenaba a reclutas en una base cerca de Zaragoza. Sus ojos oscuros escanearon el lugar antes de sentarse. Un hábito de vigilancia que no pasaba desapercibido. Señor Vargas, dijo con voz firme, extendiendo la mano. Entiendo los términos, pero quiero dejar claro, esto es un negocio. Nada personal. Alejandro asintió, pero no pudo evitar notar la tensión en los hombros de Carlos, como si cargara un peso invisible. Durante la conversación, Alejandro explicó los detalles. Tendrían que vivir juntos en el ático de Alejandro en la Castellana, asistir a eventos sociales y mantener la ilusión de una relación feliz. Mi familia no sabe la verdad, confesó Alejandro. Piensan que es real. Para calmar los rumores, Carlos levantó una ceja. ¿Rumores? ¿Sobre qué? Alejandro vaciló, pero decidió ser honesto, sobre mí. Preferencia por los hombres. En mi círculo. Eso es un escándalo. Carlos se quedó en silencio un momento, procesando la información. Él mismo había lidiado con sus propios demonios en el ejército, donde la homofobia era rampante. Había salido del armario en privado años atrás, pero nunca lo había hecho público por miedo a perder su carrera. Entiendo, dijo finalmente. Pero si esto sale mal, ambos perdemos. Yo necesito el dinero para mi madre, ella tiene cáncer. Tú necesitas la cobertura.
Mantengámoslo profesional. Los primeros días de convivencia fueron tensos. Alejandro, acostumbrado a una vida de lujos y fiestas, se irritaba con la rutina militar de Carlos, levantarse al amanecer. Ejercicios rigurosos. Comidas saludables. Carlos, por su parte, despreciaba la superficialidad de Alejandro. Sus llamadas constantes a asistentes y su desdén por el esfuerzo físico. Una noche, durante una cena forzada en casa, la tensión estalló. «No puedes reorganizar mi cocina como si fuera un cuartel», exclamó Alejandro. Carlos replicó, «¿Y tú no puedes vivir como un niño mimado? Esto es temporal. Pero mientras estemos aquí, hay reglas». A medida que pasaban las semanas, las apariciones públicas comenzaron. En una gala benéfica en el Teatro Real, posaron como pareja, sonriendo para las cámaras. Alejandro sintió un cosquilleo extraño cuando Carlos le tomó la mano. Un gesto que parecía demasiado natural. Pero lo atribuyó al nerviosismo. En casa, las discusiones se volvieron más profundas. Carlos compartió historias de su tiempo en el ejército. Las pérdidas de compañeros. El estrés postraumático que lo atormentaba en silencio. Alejandro, por primera vez, habló de la presión de su padre. De cómo había reprimido su identidad para complacer a la familia. Una tarde, mientras caminaban por el Parque del Retiro, Alejandro confesó, «A veces siento que vivo una mentira. Mi padre me obliga a ser el heredero perfecto. Casado con una mujer de buena familia. Pero yo no puedo». Carlos lo miró con empatía inesperada. «Yo también he vivido mentiras. En el ejército, finges ser invencible. Pero al final, te rompe». Ese momento marcó un cambio sutil, las conversaciones se volvieron más íntimas. Las miradas más prolongadas. Sin embargo, la presión familiar no cesaba. Don Enrique invitó a Carlos a una cena familiar en la mansión de los Vargas en las afueras de Madrid. Allí, la madre de Alejandro, doña Isabel, una mujer elegante de 55 años, escudriñó a Carlos con desconfianza. «Cuéntanos sobre ti», dijo. Carlos respondió con calma. Pero Alejandro notó cómo su padre lo interrogaba sobre su compromiso repentino. Al final de la noche, don Enrique llevó a Alejandro aparte. «Esto huele a montaje. Si es por los rumores, resuélvelo de otra manera. Un Vargas no se casa con un soldado cualquiera». Alejandro defendió el acuerdo. Pero internamente, el conflicto crecía. ¿Estaba traicionando a su familia al mentir? ¿O se traicionaba a sí mismo al reprimir su verdad? Carlos, al volver a casa, le dijo, «Tu padre es un tirano. Pero tú eliges seguirle el juego». Esas palabras resonaron en Alejandro, plantando la semilla de una rebelión interna. Los meses siguientes intensificaron la fachada. Alejandro y Carlos asistieron a bodas de alto perfil. Inauguraciones de edificios propiedad de los Vargas. Y hasta una entrevista en una revista de sociedad donde posaron como la pareja moderna. En las fotos, Alejandro sonreía. Pero su mente era un torbellino. Cada toque fingido de Carlos, un brazo alrededor de la cintura, un beso en la mejilla, avivaba un fuego que no esperaba. Una noche, después de una fiesta en el Palacio de Cristal, Alejandro bebió demasiado y confrontó a Carlos en el ático. «¿Por qué aceptaste esto?», le preguntó.
tambaleándose. Carlos. Siempre sobrio. Lo ayudó a sentarse. Por mi madre. Su tratamiento cuesta una fortuna. Alejandro lo miró fijamente. Pero tú. ¿Eres como yo? ¿Te gustan los hombres? Carlos suspiró. Sentándose a su lado. Sí. Lo soy. Pero en mi mundo. Eso te cuesta todo. Perdí amigos en el ejército por rumores. Ahora. Con este contrato. Al menos controlo la narrativa. Esa confesión abrió una grieta en la barrera profesional. Alejandro comenzó a ver a Carlos no como un socio de negocios, sino como un aliado en la lucha contra la sociedad. Compartieron historias, Alejandro sobre su primer amor secreto en la universidad. Reprimido por miedo al rechazo familiar, Carlos sobre un romance fugaz con un compañero soldado. Terminado en traición cuando el otro lo denunció para ascender. La lealtad es todo, dijo Carlos. Pero en tu familia. Parece que la sangre no significa nada si no sigues las reglas. La tensión social se agravó cuando un viejo amigo de Alejandro, Miguel, un periodista ambicioso, comenzó a husmear. Miguel. ¿Qué había sido el primer beso de Alejandro en la adolescencia? Lo confrontó en un bar en Malasaña. Sé que esto es falso, le dijo. Quieres usarlo para salir del armario sin consecuencias. Pero tu padre te destruirá. Alejandro negó. Pero Miguel amenazó con publicar la verdad. Si no me das una exclusiva. Lo haré yo. Alejandro volvió a casa angustiado, contándole todo a Carlos. Por primera vez. Carlos mostró vulnerabilidad. Si esto sale a la luz. Pierdo el dinero para mi madre. Pero más que eso. Pierdo la dignidad. Decidieron contraatacar. Alejandro pagaría a Miguel por su silencio. Pero eso solo profundizó el conflicto moral. Estaba comprando lealtad. ¿Como su padre siempre hacía? Carlos lo cuestionó. Estás repitiendo el patrón de tu familia. Usar dinero para controlar gente. Mientras tanto, la salud de la madre de Carlos empeoraba. Una visita al hospital en Zaragoza reveló que necesitaba una cirugía urgente. Carlos, estresado, comenzó a entrenar a Alejandro en el gimnasio del ático. Como una forma de desahogarse. El dolor físico distrae del emocional, explicó. Durante una sesión, sus cuerpos se acercaron demasiado. Y Alejandro sintió una atracción innegable. Retrocedió. Confundido. ¿Qué estamos haciendo?, murmuró. La respuesta vino en una crisis familiar. Don Enrique descubrió el pago a Miguel y estalló en una reunión en la oficina central de Vargas Inmobiliaria. «Estás comprando silencios como un mafioso», gritó Alejandro, defendiendo su decisión. Reveló parte de la verdad, papá. Soy gay. Este matrimonio es para protegerme de ti y de la sociedad. Don Enrique palideció. Eso es una aberración. Desheredaré a ti y a ese impostor. La amenaza golpeó a Alejandro como un puñetazo. Esa noche, en el ático, Carlos lo consoló, no necesitas su aprobación. Pero si cedes, te pierdes a ti mismo. Sus palabras llevaron a un momento de intimidad emocional, se abrazaron. Y Alejandro lloró por primera vez en años. Pero al día siguiente, la traición llegó. Miguel, insatisfecho con el pago, filtró parte de la historia a un tabloide,
El heredero Vargas en un matrimonio de conveniencia con un militar gay. El escándalo explotó. Las acciones de la empresa cayeron. Y don Enrique culpó a Alejandro. «Has destruido todo», le dijo por teléfono. Carlos, furioso, confrontó a Alejandro. «¿Le contaste a Miguel sobre mí?» Alejandro negó. Pero la duda se instaló. La confianza se resquebrajó. Y Carlos amenazó con romper el contrato. «Si no puedo confiar en ti, esto termina». Alejandro, desesperado, investigó y descubrió que su propio padre había pagado a Miguel para filtrar la historia, con la esperanza de forzar a Alejandro a corregir su camino. La revelación lo destrozó, su familia lo traicionaba por preservar la imagen. Confrontó a don Enrique en la mansión. «Me has vendido por tu orgullo». Don Enrique admitió: «Es por tu bien. Un Vargas no puede ser». «¿Eso?» Herido, Alejandro volvió al ático, donde Carlos lo esperaba. «Lo siento», dijo Alejandro. «Mi padre es el traidor». Carlos, suavizando su expresión, lo abrazó de nuevo. Pero esta vez, el abrazo duró más. Y Alejandro sintió el latido del corazón de Carlos. El amor, que había negado, comenzaba a emerger, trayendo consigo un nuevo conflicto. ¿Podía amar a alguien en medio de tanta mentira? El escándalo se extendió como un incendio forestal en los medios españoles. Portadas de El País y ABC gritaban: «Escándalo en la élite, matrimonio falso del heredero Vargas». Alejandro se convirtió en el centro de debates en redes sociales, donde conservadores lo tildaban de depravado y progresistas lo defendían como víctima de homofobia. La presión social lo asfixiaba, llamadas anónimas, correos de odio, y hasta una manifestación frente al edificio Vargas. Carlos, acostumbrado a la adversidad del campo de batalla, se convirtió en su ancla. «En la guerra, aprendes a ignorar el ruido», le dijo durante una caminata nocturna por Gran Vía, disfrazados con gorras y gafas. Pero internamente, Carlos luchaba con sus propios demonios. Su madre, en el hospital, le preguntó: «¿Es real este matrimonio?» «Hijo, no quiero que mientas por mí». Carlos mintió para protegerla. Pero el peso moral lo corroía. ¿Estaba sacrificando su integridad por dinero? Alejandro, meanwhile, enfrentaba el ostracismo familiar. Doña Isabel, su madre, lo visitó en secreto. «Tu padre es intransigente, pero te quiere», dijo con lágrimas. «Pero esta elección tuya nos rompe». Alejandro replicó: «No es una elección. Mamá, es quien soy». La conversación terminó en un abrazo agridulce. Pero Isabel le advirtió: «Si sigues con esto, perderás la herencia». Alejandro se dio cuenta de que el amor familiar venía con condiciones. Un mazo que aplastaba su identidad. En medio del caos, la relación con Carlos evolucionó. Compartieron noches de insomnio hablando de sueños rotos. Carlos reveló su deseo de dejar el ejército y abrir un gimnasio para veteranos con PTSD. Alejandro confesó su pasión por el arte, reprimida por las expectativas empresariales. Una tarde en el Museo del Prado, contemplando las Meninas de Velázquez, Alejandro dijo: «Como ellos, vivimos en un mundo de apariencias». Carlos tocó su mano: «Pero podemos elegir romper el marco». El toque fue eléctrico.
Y esa noche, en el ático, se besaron por primera vez. No fue pasión desbordada, sino una conexión profunda, nacida del dolor compartido. Pero al amanecer, el remordimiento golpeó. Esto complica todo, dijo Carlos. El contrato era falso, ahora. ¿Qué somos? Alejandro. Aterrorizado. Retrocedió, no puedo. Si mi padre se entera. Lo pierdo todo. Carlos. Herido. Se alejó, entonces. Sigamos fingiendo. La distancia creció, exacerbada por una nueva traición. Don Enrique, en un intento de salvar a Alejandro, contrató a un detective para vigilarlos. El detective capturó fotos del beso y las envió a Carlos con una nota: abandona esto o tu madre pierde el seguro. Carlos, furioso, confrontó a Alejandro: ¿sabías de esto? Alejandro, horrorizado, negó. Pero la duda persistía. Decidieron un plan: fingir una ruptura pública para despistar a don Enrique, mientras resolvían sus sentimientos en privado. La ruptura se escenificó en un restaurante en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde discutieron a gritos para las cámaras. Esto fue un error, exclamó Alejandro. Carlos se fue. Pero en realidad, se reunieron en un hotel discreto. Allí, Carlos admitió: me estoy enamorando de ti. Pero no puedo si hay mentiras. Alejandro, llorando, confesó lo mismo: yo también. Pero el precio es alto. El clímax llegó en una junta familiar. Don Enrique anunció la desheredación de Alejandro a menos que anulara el matrimonio y se casara con la hija de un socio. Alejandro, con Carlos a su lado en secreto, irrumpió: no lo haré. Amo a Carlos. Es real. Don Enrique estalló: ¿estás loco? Esto destruirá nuestra familia. La confrontación fue brutal: acusaciones de egoísmo, de traición. Isabel intervino: Enrique, ¿basta? Nuestro hijo merece ser feliz. Pero don Enrique se mantuvo firme, expulsando a Alejandro. Herido pero liberado, Alejandro y Carlos huyeron a una casa rural en las montañas de Guadarrama. Allí, reflexionaron sobre las pérdidas: Alejandro su fortuna, Carlos su estabilidad. Hemos pagado un precio alto, dijo Carlos. Pero por primera vez, soy libre. Alejandro asintió. Pero el conflicto interno persistía: ¿había valido la pena el dolor infligido a su familia? De vuelta en Madrid, la realidad golpeó. Sin la herencia, Alejandro vendió joyas para pagar deudas, mientras Carlos retomaba su trabajo como entrenador, ahora con el estigma del escándalo. La sociedad los dividía: algunos los aplaudían como íconos de coraje, otros los boicoteaban. Una oferta de un reality show tentó a Alejandro, pero Carlos la rechazó: no venderemos nuestra historia. Ya hemos perdido suficiente dignidad. El conflicto con la familia alcanzó su punto álgido en el hospital, donde la madre de Carlos se recuperaba de la cirugía. Don Enrique apareció inesperadamente, ofreciendo pagar las facturas a cambio de que Carlos convenciera a Alejandro de retractarse. Es por el bien de todos, dijo Carlos, tentado por un momento, la salud de su madre en juego. Rechazó: no traicionaré a Alejandro como usted lo ha hecho. Don Enrique se fue, derrotado.
Pero la oferta plantó semillas de duda en Carlos. Alejandro. Enterándose. Se sintió traicionado. ¿Consideraste aceptarlo? Carlos admitió, por un segundo. Sí. Por mi madre. La discusión escaló a una pelea, acusaciones de egoísmo. De priorizar familia sobre amor. Alejandro gritó, siempre es sobre el sacrificio. ¿Y yo qué? Carlos replicó, tú has sacrificado poco comparado con lo que he perdido en la vida. Se separaron esa noche. Cada uno lidiando con el dolor de decisiones pasadas. Semanas después. Alejandro buscó reconciliación con su madre. En un café en Sol. Isabel confesó, tu padre está arrepentido. Pero su orgullo lo ciega. Yo te apoyo. Animado. Alejandro organizó una reunión familiar. En la mansión. Confrontó a don Enrique, papá. Elige, tu legado o tu hijo. Don Enrique. Visiblemente envejecido por el estrés. Cedió parcialmente, no te desheredaré. Pero no acepto esto. Fue un compromiso amargo. Pero un paso. Carlos. Meanwhile. Enfrentó su propio despertar. En una terapia para veteranos. Habló de su trauma y de cómo el amor por Alejandro lo había sanado parcialmente. Decidió proponer un compromiso real, no un contrato. Sino una unión genuina. En el Parque del Retiro. Donde todo había cambiado. Le dijo a Alejandro, hemos pasado por el infierno. ¿Quieres intentarlo de verdad? Alejandro. Con lágrimas. Aceptó, sí. A pesar de todo. Pero el camino no fue fácil. Meses después. Enfrentaron más pruebas, un juicio por difamación contra Miguel. Que reveló más secretos dolorosos. La sociedad española. En evolución pero aún dividida. Los puso a prueba. Alejandro perdió amigos conservadores. Pero ganó aliados en la comunidad LGBT. Carlos abrió su gimnasio. Con Alejandro como socio. Simbolizando su nueva vida. Al final. Sentados en su ático renovado. Reflexionaron sobre el viaje. Hemos traicionado. Hemos sido traicionados. Dijo Alejandro. Pero hemos despertado. Carlos asintió, el precio fue alto. Pero la libertad vale más. ¿Fue correcto que Alejandro priorizara su amor sobre la lealtad familiar? ¿O debería haber sacrificado su felicidad para preservar la unidad?